Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. ¿Qué tal? Gracias por regalarnos nuevamente su sintonía. En este momento vamos a dar inicio a nuestro programa que tratará sobre la enfermedad del lupus. Y para ello hemos invitado al doctor Rafael Fernández, quien es médico internista. Él nos estará instruyendo en base a los conocimientos de esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Qué gusto poder tenerlo con nosotros. Es un gusto estar aquí con usted. Gracias. Y ya entrando en materia, doctor, ¿qué es el lupus? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, es decir, que se forman anticuerpos en el organismo de la persona que atacan los tejidos y los órganos de la persona causándoles daño. ¿Cuál es la causa en sí de lupus? ¿Es hereditaria? ¿Cómo se adquiere? Bueno, el lupus puede tener una parte hereditaria porque las personas pueden ser genéticamente predispuestas a padecer de esta enfermedad, pero intervienen importantemente factores del medio ambiente, como son la exposición al sol, son determinados medicamentos que pueden precipitar la enfermedad e infecciones. En cuanto a los síntomas, ¿qué es lo que tiene que llamarle la atención al paciente para recurrir al médico? Como la enfermedad es multisistémica y multifactorial, pueden aparecer diversos síntomas, pero uno de los más comunes es fatiga, fiebre prolongada, y dependiendo del órgano que está siendo afectado, ahí comienza a desarrollarse la enfermedad. Por ejemplo, es común que las personas comiencen con artritis en las manos, en las muñecas y en las rodillas. Entiendo que se hace algunas veces un poquito difícil el diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el médico para determinar, para poder estar seguro que el paciente está adoleciendo un cuadro de lupus? Cuando comienza la enfermedad es difícil hacer el diagnóstico, pero a medida que se va desarrollando el cuadro clínico o se va investigando los síntomas que tiene el paciente, se va descubriendo la enfermedad. Cuando el cuadro clínico del paciente es florido, que presenta muchas manifestaciones en el cuerpo, no es difícil, pero ayudan ciertos exámenes de laboratorio y de imágenes. Y entre los exámenes de laboratorio hay exámenes como anticuerpos antinucleares. Aunque estos son inespecíficos, pueden usarse en casos de duda anticuerpos más específicos como los anticuerpos anti-DNA nativos y los anticuerpos anti-Smith. Yeah. Cuando ya se ha diagnosticado la enfermedad, ¿cuáles son los riesgos a largo plazo para este paciente? La enfermedad se manifiesta por episodios recurrentes y uno no sabe cuándo va a ocurrir el siguiente episodio o cuántos episodios va a tener, pero dependiendo del órgano afectado, así va a ser la gravedad de la enfermedad. Uno de los órganos mayormente afectados es el riñón, causando serios problemas que si no se trata adecuadamente puede llevar a la muerte. Y en cuanto al tratamiento, ¿existe un tratamiento efectivo o se podría hablar de una cura para esta enfermedad? No existe una cura definitiva para la enfermedad, sino que se tratan el estado activo de la enfermedad y del órgano afectado. Por ejemplo, cuando hay artritis, se usan antiinflamatorios no esteroidales o se está usando hidroxicloroquina mejor, que es un antimalárico que ha dado buenos resultados. Pero cuando hay afección, por ejemplo, del riñón, entonces puede llegar
a necesitarse corticosteroides en altas dosis e inmunosupresores para corregir la causa. En todo caso, los medicamentos lo que hacen es como que la enfermedad entre en remisión, como que se estanque, que se quede quieta. Sí, así es. Es lograr que la enfermedad entre en remisión y se alivien las molestias que tiene el paciente y desaparezcan los signos y síntomas que tiene el paciente. Mientras tanto, mientras el paciente está en estado de remisión, él está con tratamiento, él está tomando medicamentos. Sí, así es. Y cuando él deja de tomar los medicamentos, ¿será que eso provoca que él vuelva a presentar una exacerbación de la enfermedad? No, ¿No? sino que el paciente puede entrar en remisión y ya no volver a presentar la enfermedad. Pero como la enfermedad frecuentemente ocurre en episodios, puede volver a presentar otro episodio en otro tiempo si existe un factor amenazante al cuerpo para que se induzca la formación de estos anticuerpos. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, doctor, para el paciente. El pronóstico va a depender del órgano afectado. Como mencioné, si afecta las articulaciones, el pronóstico es bueno porque no causa deformidad y se puede hacer desaparecer la inflamación. Pero si afecta el riñón, sí puede complicarse con enfermedad renal crónica, llegando al estadio de insuficiencia renal avanzada, síndrome nefrótico y otras complicaciones. ¿Alguna recomendación que pueda darle a nuestros televidentes para que ellos puedan tomar en cuenta de forma que puedan o prevenir, entre comillas, o retardar la aparición de esta enfermedad? Pues quiero mencionar que la enfermedad ocurre mayormente en mujeres, especialmente en la vida reproductiva, especialmente entre los 15 a los 45 años. Y para evitar que se desarrolle esta enfermedad en las personas genéticamente predispuestas, es aconsejable de que no se expongan a la luz solar, porque la radiación ultravioleta puede desencadenar estos. También se recomienda no exponerse a infecciones y si se desarrolla una infección viral, entonces tratar de salir luego de esta. Pero mayormente, y lo que ocurre en este tiempo, es la exposición a antiinflamatorios no esteroidales que las personas lo usan indiscriminadamente y pueden dañar el riñón. Y hay ciertos medicamentos como la hidralazina, procainamida y otros que sí inducen la enfermedad de lupus. Hay que evitar estos medicamentos. O sea que los pacientes tienen que tener cuidado con los medicamentos que ingieren para otro tipo de problemas que les den, o avisar. Algunas veces el paciente no puede ir al médico que lo está de cabecera y tiene que ir de emergencia a otro médico, avisar de su problema para que se tenga en cuenta a la hora de los medicamentos. Sí, el médico tiene que conocer si padece de esta enfermedad para evitar darle medicamentos que pueden agravar más, digamos, la situación del riñón. Pero si no existen síntomas de la enfermedad, pues también es bueno no usar medicamentos innecesariamente. El medicamento solo se debe usar cuando ya no hay otra forma de mejorar los síntomas y signos. Usar la menor dosis y en el menor tiempo posible para tratar alguna enfermedad como una fiebre. Bueno, gracias, doctor. En nombre de los televidentes y en el mío propio, agradecemos toda la información que nos ha dado este día y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Será un gusto estar con usted. Ahora vamos a meditar un poco sobre el consejo de la palabra de Dios al respecto de estos problemas de enfermedad.
El apóstol Juan relata en su evangelio que Lázaro, el amigo de Jesús, enfermó. Y cuando le dieron la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, Jesús expresó: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Algunos podríamos decir: ¿cómo puede una enfermedad glorificar a Dios? En este caso en particular, Lázaro murió. Pero luego Jesús llevó a cabo el portentoso milagro de la resurrección de Lázaro. Y se cumplió lo que Jesús había previsto. Muchos vieron la gloria de Dios y creyeron en Jesús. El pasaje nos llama la atención a dos cosas. En primer lugar, que aún la enfermedad puede servir para la gloria de Dios. Se dice que de las circunstancias más amargas provienen los favores más dulces de Dios. Qué interesante es saber eso y creerlo. Dios todavía está interesado en que creamos que realmente Él hará algo por nosotros. En segundo lugar, que Dios tiene el poder para hacer que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. Esto debe consolarnos de que en cualquier aflicción que nos encontremos, el objetivo principal es que el Hijo de Dios sea glorificado. Es muy probable que tú te encuentres pasando por una terrible enfermedad, circunstancias en tu vida que sean difíciles de sobrellevar. Probablemente te has preguntado: ¿cómo salgo de esto? ¿Cuándo termina? Yo te quiero invitar a que este día des un paso de fe y decidas depositar esa carga sobre Jesucristo y confíes en su amor. Si te arrepientes y te aferras a Él, Él te perdonará y te dará el don de la vida eterna. Yo te encarezco a que en este momento me sigas en una pequeña oración y le digas: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, te necesito. Ayúdame a confiar en ti solamente y a esperar para ver lo que tú harás por mí. Amén.